Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video número 6, en donde ya nos encontramos en la etapa donde empezamos a ecualizar, pero no sin antes decirles mi concepto de ecualización, el por qué, y con todo un sustento científico totalmente con base en las leyes de la física de la naturaleza. Y todo ello, pues, no es más que simple fluir con la lógica de cómo funciona la naturaleza, es todo. En realidad no hay nada mágico en lo que es lo de la grabación, es simplemente aprender que existen leyes de la física, que si las respetas y fluyes con ellas, todo sale en armonía, estás en armonía y literalmente estás manejando armonía. Y esa armonía se refleja, se siente, y de eso se trata la música. La música transmite emociones, sentimientos, y si se hace de forma técnica, deja de transmitirlo y algo pasa, pero la gente lo siente y lo sabe. Así es que puede quedar muy bonita una canción, pero si no transmite y no dice todo su lenguaje desde la emoción y el corazón, generalmente no pasa nada. Pero bueno, vamos a darle un repaso a lo que tenemos, a lo que contamos ahorita con el balance natural. Como pueden ver, tengo un balance directo de todo lo que del cual se grabó. Voy a recorrer toda la consola y van a ver que quienes conozcan el Cubase se podrán dar cuenta que no existe en toda esta sección, es en donde se ponen los plugins. Entonces toda está vacía, pero nada más tengo puesto un solo plugin que es el que utilizo. Es nativo de Steinberg, de la compañía del Cubase, que hace Cubase, y está nada más haciendo la función de monauralizar. Como pueden verlo, estoy señalando el botón que monauraliza la señal que sale del máster. Entonces, teniendo el máster en monaural, lo que escucho, que lo estoy escuchando a través de una bocina, la bocina que trae la pantalla que uso. Entonces, si ahí en monaural escucho todos los instrumentos, es que musicalmente existe un balance en el cual hay un equilibrio natural musical y no estoy forzándolo con ningún plugin, con ningún compresor, con nada. Aunque ya hay cosas que ya grabé con efectos, porque vengo de una escuela en donde se usaba al máximo todos los plugins y efectos que se pudieran tener en el momento, porque era muy caro. No es como ahora que nada más los descargas y a veces hasta de pirata puedes tener ya tus plugins. Entonces, eso hacía que tuviera que aprovechar al grabar todos los plugins que pudiera usar y bueno, y al igual, pues, porque a la hora de la reproducción no iba a contar con tantos compresores ni ecualizadores externos, porque los ecualizadores de la consola no alcanzaban a veces a dar todo lo que uno necesitaba con algunos sonidos que quería forzar uno a que sonaran de cierta forma. Entonces, por esas razones de que me hice de esta costumbre de ecualizar desde la entrada y prácticamente para mí la mezcla comienza desde que pongo el micrófono. Ya cuando conoce uno más o menos la respuesta de cada micrófono, entonces ya va a poner uno un micrófono con la conciencia o con la experiencia de cómo suena ya para ciertos instrumentos. Y por esa razón es que se debe de empezar a usar el micrófono con la distancia del instrumento, aprovechando la acústica, aprovechando cómo suena el cuarto, para darle una sensación de reverberación o de lo que fuera, pero todo era en el momento. Por esa razón es que me encuentro con un balance ya bastante avanzado, digámoslo así, de cómo sonaría si hubiera estado 100% flat, lo cual sí, ya tiene bastante trabajo de ecualización desde el principio, pero tratando siempre de respetar su propia naturaleza, para no alterar lo que vamos a ir compartiendo conforme vayamos ecualizando. Entonces, miren, les voy a compartir también cómo es que tengo seleccionados los canales en donde están por colores,
Como se pueden dar cuenta, está por colores aquí en la consola. Y en la parte de los tracks se pueden ver también igual por secciones. Tenemos aquí la sección rítmica principal, son puros instrumentos percusivos, y aquí la sección armónica que acompaña la rítmica. De ahí ya empieza a poner que otros instrumentos como grupos de saxofón. Aquí tengo también en este color todo el grupo de la introducción de la canción, que es un guapango. Y así sigue otra introducción que es de mariachi. Y aquí podemos ver que tenemos otra introducción que es una banda. Y así se pueden ver claramente cómo son secciones. O sea, son muchos canales. Literal, ahorita podemos decir que son 124 canales según enumera aquí el programa. Y pues vamos a escuchar tantito, a ver qué tal les parece. Un poquito de lo que vamos por ecualizar. Van a notar que suena bastante cercano a un balance ya real, pero es porque así, como les comento, yo procuro ir mezclando desde que voy grabando. Pero bueno, pues ya son 48 años que sí hacen el que pueda darme más o menos ya la confianza de que sé lo que está pasando, porque bueno, pues son bastantes experiencias que ya me hacen tener una memoria musical y que también aprovecho para comentarles que esta profesión tiene mucho que ver lo que le llaman, unos le llaman horas nalga, pero en realidad pues sí es tiempo que se va acostumbrando el oído a escuchar de cierta forma y se va creando una memoria musical o una memoria sónica. Entonces ya más o menos uno sabe qué sonido va a dar un micrófono, en qué lugar, cómo va a ser. Ya tiene uno más o menos una idea. Entonces por esa razón es que ya suena un poco cercano el balance a lo que es una mezcla terminada, pero recordando que nada más está sin efectos de reverberaciones, ni delay, ni nada. Así es que ya tiene algo de ecualización y compresión algunas cosas, pero muy sutil, muy sutil. Así es que bueno, pues vamos a ver cómo se oye. Quiero recordar quién fue Zapata. Por tierra y libertad luchó Zapata. Caudillo luchador, del sur libertador, el agrarismo, su espejismo. El campo fue el hogar de Zapata. Claro que sí, sí. Los campesinos de hoy son Zapata, yeah. Su pensamiento está, jamás se olvidará. ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata!
Hace tiempo ya, don Emiliano presente aún está, gran mexicano. Su ejemplo durará por una eternidad. ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata! ¡Dale, Boliviano! ¡Viva mi general Zapata! ¡Dale, dale, dale! ¡Viva Zapata! ¡Viva su general! ¡Emiliano Zapata! ¡Viva Zapata! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata! ¡Vámonos! ¡Sí, señora! Muy bien. Como pudieron ver y escuchar, es un balance muy simple que se encuentra nada más en la forma como fue grabado. Ahora, bueno, vamos a disponernos para empezar a ecualizar, pero no sin antes comentarles la forma o el concepto de lo que quiero que quede claro para que se pueda crear esa relación entre lo que es la atmósfera y lo que normalmente escuchamos como distancias en un plano natural y cómo podemos y el por qué podemos y cómo podemos llevar eso hacia una plataforma digital, porque no es otra cosa más que manejar los mismos parámetros que suceden de una forma natural en una forma digital. Así es que continuamos con el siguiente video número 7.